En la actualidad vivimos en un mundo que, como dice la palabra, se han levantado muchos falsos profetas, muchas personas diciendo yo soy de Dios, levantando iglesias, levantando congregaciones, pero que al final lo están haciendo por su propia voluntad, por sus propios deseos, pero no realmente porque tengan un llamado definido, claro, de parte de Dios para hacer esa labor. Son personas que dicen, no, a este pastor veo que le va bien económicamente y por lo tanto quieren o por esas hambres, por decirlo así, de tener un ministerio y ser reconocido, se meten a hacer algo a lo cual Dios no los llamó a hacer. Entonces es de mucho cuidado nosotros saber diferenciar cuando es un pastor de verdad, una persona que realmente tiene el llamado de parte de Dios, que ama a las personas, que ama a la comunidad, que ama a sus feligreses, por decirlo así, aquellas personas que Él tiene al mando por las cuales les tendrá que dar cuenta a Dios, o si realmente simplemente es una persona que se ha autoproclamado, auto llamado pastor. Esto es muy importante porque si estamos en una congregación donde realmente el pastor no tiene un llamado de parte de Dios, hay que saber diferenciar, hay que saber ver cuando es una persona que está simplemente porque le interesa tal vez el beneficio económico que puede sacar de esto, porque tristemente hay pastores, hay muchas personas que lo único que hacen con el ministerio es beneficiarse económicamente, cosa que no debería ser el fin, pero tristemente los encontramos. Entonces, hay que saber qué tipo de pastor estamos teniendo, porque la misma palabra nos habla de que se van a levantar muchos falsos profetas, muchas personas haciendo señales también, pero el que es un pastor de verdad, un pastor que ama a las ovejas, es un pastor que se preocupa por la vida espiritual de las personas que están aprendiendo de él. Y esto es muy importante. El pastor donde tú te congregues debe ser una persona, primero, que dé testimonio. La misma palabra dice que dé testimonio y que realmente se preocupe por ti. Si no es una persona que te dice, hey, es necesario que ores más, es necesario que busques más de Dios, es necesario que tengas un cambio real en tu vida. Si no es una persona que te está corrigiendo aquella falencia que tú tienes, entonces preocúpate realmente. Porque la labor de un pastor es preocuparse por todas aquellas personas que Dios ha colocado delante de él. ¿Para qué? Para que les enseñe y los guíe conforme a la palabra de Dios. Tristemente muchas personas se han colado, por decirlo así, hoy en día en los ministerios y han llegado simplemente eh, de una forma en la que no tienen amor por las personas que tienen al frente, en donde no se preocupan. Si estás en una iglesia donde realmente no te están enseñando la verdad como está en la palabra, la verdad de la palabra es una verdad que incomoda. Si no te están diciendo tienes que cambiar estos malos hábitos, tienes que dejar de hacer esto, tienes que apartarte del pecado, entonces eso es una gran señal de que realmente esa persona realmente no está puesta de parte de Dios y simplemente quiere sacar beneficio, aprovecharse de una u otra forma de las buenas intenciones que tú puedes tener de acercarte a Dios. Y es importante salir de un lugar así, salir de un lugar donde simplemente literal te están atracando, te están quitando el dinero. ¿Por qué? Porque son personas que van simplemente detrás del beneficio económico. Pero la gran pregunta es, ¿dónde está la vida espiritual? ¿Dónde está tu vida espiritual? Si estás en un lugar donde no has tenido un crecimiento real, donde no te han enseñado una palabra que te confronte, que te haga cambiar y que te haga mirar a Dios y tener cada día más esa fe, esa cercanía en Él, entonces examina bien. Si tal vez esa persona no se está preocupando lo necesario, no está haciendo el trabajo que debe hacer, no está haciendo realmente a lo cual Dios llamó a los pastores, que es a cuidar su grey, a cuidarla a través de la palabra de Dios, a cuidarla a través de lo que realmente importa. Si estás en un lugar donde simplemente te hablan de prosperidad económica, financiera, pero no te hablan de una prosperidad espiritual, donde no te enseñan a orar
correctamente, a invertir el tiempo de tu vida, la mayor parte del tiempo en oración, en la lectura de la palabra, sino que te dicen, así te dice el Señor, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar un carro, una casa. Y sí, Dios puede darnos todas esas cosas, pero si ese es el mensaje central, entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque hay muchos pastores, digo pastores, que en realidad no son pastores porque no son llamados de parte de Dios, que se han levantado en este tiempo con este tipo de prédica suave, este tipo de predicaciones que a la mayoría le gusta porque es algo que a quien no le va a gustar que le digan, no, Dios te va a regalar una casa, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, pero vemos que al final cuando Dios bendice a alguien primeramente lo corrige en el sentido de, hey, tienes que mejorar en esto, porque al final lo que estamos llamados a hacer es ser más como Jesús, es parecernos más a Él. Pero si estamos en un lugar donde la prioridad parece ser el bienestar económico, financiero, físico, antes que el bienestar espiritual, eso realmente deja mucho que desear. Y creo que como personas que amamos verdaderamente a Dios, debemos buscar cada día más ser como Él. Y eso se logra estando en un lugar donde realmente se hable de Él, donde realmente el centro sea Jesús, donde realmente el centro no es que nuestra humanidad, nuestra vida aquí en la tierra sea la más próspera, la más bendecida económicamente hablando, sino que sea un lugar donde te insten a parecerte a Jesús, a parecerte cada día más a Él, a dejar tus propios deseos a un lado para que los sueños de Dios sean los que se vayan cumpliendo en tu vida, porque entonces allí Dios hará posible aquellos deseos, anhelos de tu corazón. Pero la cuestión es el orden. ¿Cuál es la prioridad en la iglesia donde estás? ¿Estás viendo realmente que se están centrando en Jesús o te están mostrando un evangelio suave de prosperidad? Un evangelio de puedes seguir en lo que estás haciendo porque Dios te ama así tal cual como eres. Eso es una gran mentira y tristemente muchas iglesias hay así en la actualidad. Pero nosotros debemos de ser conscientes de si amamos a Dios, de si estamos buscando a Dios realmente, analizar lo que nos están dando de alimento. ¿Será que nos están dando un alimento realmente que funciona, real, que viene de parte de Dios? ¿O es un alimento inventado? Es una doctrina, como dice la palabra, doctrina de demonios, si está apartada de las verdades bíblicas, de los fundamentos de los apóstoles, de los fundamentos de los evangelios. Hay que tener mucho cuidado en eso. Entonces, si estás en un tipo de iglesia de esa que no te hablan la verdad, que no te instan a orar, que no te instan a leer la palabra, que no te llevan a tener esa comunión íntima con Dios personal, donde surge el cambio, sino que te hablan de que Dios te va a bendecir todo el tiempo, donde la temática solamente es eso, donde te dicen Dios te acepta tal cual como eres, donde te dicen no, que Dios te va a prosperar y nunca te corrigen. Entonces, mi consejo sería que buscaras una iglesia donde realmente tu carne se siente incómoda, pero donde tu espíritu cada vez se conecte más con Dios. Así que ese es mi consejo. ¿Qué opinas acerca de esto? Da tu opinión en los comentarios. Suscríbete al canal. Si este tipo de contenido te gusta, siempre estaré compartiendo contenido de bendición para todos. Mi nombre es Wilton Martínez. Que Dios te bendiga.